¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín, a través de la pantalla de Palenque TV, con un nuevo capítulo donde vamos a abordar temas muy importantes que estoy muy seguro a usted le van a interesar, fundamentalmente porque sabemos muy bien que está en la imperiosa necesidad, por ejemplo, de emprender. Para ello hemos invitado en esta primera entrevista a Waldo Caballero. Él tiene una maestría, es docente universitario y es un experto que da clases a nivel nacional e internacional en cursos de pregrado y por supuesto también de postgrado. Así que es un gusto tenerte nuevamente en la pantalla de Economía para Todos de Palenque TV, Waldo. Muchísimas gracias. Lo hemos invitado, Waldo, para comenzar hablando, por ejemplo, de la creatividad empresarial. Entonces, ¿qué deberíamos entender como creatividad empresarial? Con esa pregunta vuelvo a ti, Waldo, y te saludo nuevamente. Muchas gracias, Jaime. Igual un saludo para toda la teleaudiencia de Palenque TV como para el programa. Bien, por creatividad empresarial entendemos a la forma de crear un producto o servicio novedoso. El hecho precisamente de buscar un valor o estrategia competitiva nos hace de pronto, nos hace tener mucha más fuerza en el mercado. A ver, como un ejemplo muy sencillo y rápido. Si de pronto todo el mundo vende mermelada, por un lado, y por otro lado todo el mundo vende leche condensada. Entonces, en algunos supermercados, por ejemplo en Brasil, hay una mezcla de mermelada con leche condensada. Supongamos que 10 vale el tarro de mermelada, 10 la leche condensada, pero el hecho solamente de mezclar y vender como tal hace que en vez de la suma de 10 más 10 que sea 20, suma 30 o 35, por esa pequeña creatividad en un elemento como tal. Pero así también la creatividad no solamente es crear algo novedoso en un producto, sino también en un determinado servicio, porque para generar creatividad tenemos que buscar las ideas, las demandas de la población o algún posible problema que exista en determinada situación, y si damos la solución a ese problema somos creativos y obviamente nos genera una nueva oportunidad para mejorar los procesos incluyendo existentes. O sea, resumen, producto, servicio o mejoren procesos y procedimientos. Hay personas que por una cuestión innata son definitivamente creativas. A lo largo de su vida se han ido formando en ese sentido. Sin embargo, también existen personas que les cuesta un poco. Entonces, la pregunta es, ¿cómo encontrar ideas precisamente a nivel de generar o encontrar, definir estas necesidades de nuestros clientes? Sí, es precisamente como tú decías, Jaime. Por un lado, existen los creativos natos, pero por otro lado también existen los creativos que van aprendiendo. ¿Y cómo generamos esto de ser más creativos? Podemos poner algunos ejemplos. Tener de pronto una técnica de lluvia de ideas, crear un grupo de personas de pronto que quieran innovar, desarrollar un tema, que quieran solucionar un problema o generar algún negocio en algo que no existe, de pronto un océano azul, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esta lluvia de ideas o brainstorming nos ayuda. También los mapas mentales que tienen relación, ¿no? Organizar tus ideas, visualizar conexiones, entre ellas como en tu equipo de trabajo. También las técnicas de resolución de problemas son importantes. El hecho de buscar casos Harvard, casos en situaciones en América, Latinoamérica, en Bolivia, para poder resolver estos ejercicios te generan un entrenamiento de creatividad. Y obviamente el famoso pensamiento lateral, que es abordar los problemas de distintas perspectivas. En otras palabras, no buscar de pronto el problema como tal, sino ver alternativas que nadie ve para poder solucionarlas. Y finalmente estaría el tema de la observación. Observar significa inspirarte en el mundo que te rodea. Por ejemplo, aquí estamos en un aula y podemos ver que mejoramos, ¿no? Hace varios años a algunos estudiantes les decíamos, ya estamos hablando de 10 o 15 años, ¿qué tal si en los buses que van interdepartamental hubiera un cargador de pronto de celular? Nos ayudaría bastante. ¿Qué tal si en los cursos hubiera lo mismo o de pronto hubieran data shows inteligentes donde podemos conectarnos con el celular? Eso ya pasó hace varios años y existe. Entonces tenemos que seguir observando para ver con qué elementos
procesos y procedimientos podemos mejorar las necesidades, por ejemplo, en distintas ocasiones, en el transporte, en el tema de servicios, en el tema de la educación, salud, etcétera, ¿no? Ahora bien, has mencionado lo muy importante, el mercado está ya lleno de competidores. Entonces, ser creativos, ser competentes, tener la posibilidad de brindar un servicio, un producto, se hace una tarea cuesta arriba. ¿Es tanto así? En realidad es un tema de entrenamiento. Se hace cuesta arriba cuando no estamos entrenados para ver el mundo que nos rodea, o por ahí lo vemos pero no nos inspiramos. Por ahí de pronto vemos, nos inspiramos, pero no utilizamos técnicas para resolver problemas. Entonces, en otras palabras, es observar y dar la solución. Una vez que llegamos a este tipo de entrenamiento, la creatividad se vuelve continua. Ahora precisamente hay que adiestrar la mente para este propósito, hay que mantenerla siempre en activo. Sí, definitivamente, como hace un momento acabo de decir, tenemos que hacer ejercicios de resolución de problemas, ¿no es cierto? Ejercicios de organizarnos en mapas mentales para buscar distintos problemas, pero problemas con solución. ¿Cuál es la diferencia de pronto entre solamente buscar el problema? Es que nos quedamos ahí, no avanzamos mucho más allá. Entonces encontramos el problema y enseguida tenemos que buscar la solución, pero no solamente una, sino alternativas de solución. Por ejemplo, el mercado está saturado, ¿no? Entonces tenemos que buscar una estrategia de diferenciación competitiva. A ver, con algunos estudiantes hace varios años en alguna universidad hemos hecho ejercicio. A ver, ¿qué sucede cuando existe una película taquillera, de pronto los Avengers? Y todo el mundo para el estreno están vendiendo distintos artículos con relación al estreno de la película. Entonces, la idea con los estudiantes y la idea con un equipo de pronto grupo focal es decir, ¿qué es lo que no venden comúnmente? ¿No es cierto? ¿Qué productos o servicios no venden comúnmente? Igual, retrocedemos hace varios años. En el estadio siempre venden chalinas, siempre venden gorras, chamarras de un determinado equipo deportivo. Pero lo que no vendían, y recién hace un par de años, era de pronto el maquillaje con respecto al equipo de fútbol, ¿no es cierto? Y de pronto la creatividad es, si todos venden gorras, ¿por qué no hacemos otro tipo de implementos para la cabeza? De pronto se me ocurre gorras de vikingos, etcétera. Entonces, siempre buscar algo que no hay en el mercado, o si no, diferenciar con determinados elementos. A ver, un bolígrafo, un lápiz. Un lápiz común y corriente para los niños es, como acabo de decir, común y corriente, pero si al lápiz le damos un valor agregado, le damos una tabla de multiplicar, o más adelante le damos un puntero láser, estamos siendo competitivos con un determinado producto o servicio. ¿Se puede? Cada vez con esto. Perdón. Sí, lo que te preguntaba, quería, a propósito de lo que dices, es personalizar el producto, aquello que hace, digamos, inherente inclusive a nuestra identidad. ¿Es posible aquello? Sí, se puede personalizar tanto que de pronto empresas en China, si digamos alguno de nosotros quiere importar motos o televisiones, y nos dicen, ok, importamos desde China o desde otros países, pero de pronto decimos, ¿qué pasa si importamos en vez de 10, importamos 100? Nos dicen, ok, la moto puede llevar la marca de uno. Entonces me ocurre motos Palenque TV, por ejemplo, ¿no es cierto? Motos Economía para Todos. Entonces, a partir de cierta característica podemos personalizar con el nombre o con determinadas características. Por ejemplo, las motos Harley Davidson básicamente son motos que son hechas con el diseño y con la idea del cliente, ¿no es cierto? A diferencia de otras motos de pronto de distintas marcas. Entonces nosotros podemos decir qué color, qué forma, qué tamaño pueden tener. Entonces, en resumen, podemos personalizar tanto la marca, el nombre, también podemos personalizar al detalle el producto, ¿no es cierto? La forma que queremos que tenga, ¿no? Creativos también a la hora de generar nuestra propia marca. ¿Cómo se podría lograr aquello también, Waldo? Sí, es importante lo que tú dices, Jaime, porque en la creatividad está desde el nombre, ¿no es cierto? Entonces, un nombre de una pastelería, un nombre de un restaurante, de pronto en algunos viajes he visto nombres tan interesantes y tan sencillos, por ejemplo, un lugar de comida rápida que decía coma y punto. Normalmente si hablamos del lenguaje es punto y coma, pero ahí decía coma y punto de pronto, ¿no es cierto? Entonces, nombres creativos para locales. Por ejemplo, otro nombre que me ha llamado la atención de un determinado panadería o pastelería decía Las Buenas Migas de pronto.
Entonces, desde ahí comenzamos, desde primero solucionar el producto, pero también el nombre es fundamental, un nombre que atraiga, un nombre de pronto que sea también competitivo alrededor de este mundo que cada vez es mucho más. Estamos, ¿cómo podemos decir? En un mundo donde estamos cerca de tiburones. Todos quieren entrar a un negocio y de preferencia al mismo negocio que hacemos nosotros en vez de hacer clúster, vale decir. Si yo empiezo a vender pollos y de pronto en la comida rápida pongo pollos con decoraciones, entonces al lado van a abrir un pollo de la misma forma, en vez de que el local de al lado sea mi proveedor de pollos y más al lado de pronto proveedor de aceites y al lado el de papas, ¿no es cierto? Entonces en este mundo cada vez tenemos que ser creativos, pero además no nos quedamos ahí. La creatividad es de pronto un ciclo de mejora continua. Hemos sido creativos, ¿qué más la aumentamos? Los japoneses con sus vehículos entran a esta teoría de los ciclos de calidad total. Tenemos un vehículo que de pronto tiene 0 errores, pero lo hacemos más veloz, lo hacemos más vistoso, lo hacemos más liviano, de pronto computarizado, etcétera, ¿no es cierto? O sea, la calidad o los ciclos de calidad continua nunca terminan. Cada vez tenemos que ser mejor, no quedarnos ahí. Y creativos también en la forma de hacer negocio, de hacer emprendimiento. Y ahora se habla mucho dentro de aquello precisamente sobre los startups, ¿no es cierto? Y se viene escuchando con mayor asiduidad este vocablo, este término. ¿Qué es un startup, Waldo? En palabras sencillas, es un emprendimiento, un negocio innovador, básicamente. Esa es una startup. Y obviamente esta startup tiene que enfocarse en un determinado problema, como hemos dicho, ¿no es cierto? Tiene que desarrollar un producto o servicio diferenciado. Tiene que operar con un presupuesto limitado, y si el presupuesto es limitado, pero tenemos una potencialidad de crecimiento de ventas de productos o servicios innovadores, también tener la capacidad de conocer elementos básicos de finanzas y buscar financiamientos para crecer. Eso quiere decir que no solamente hay que tener la idea sobre el producto o servicio que voy a ofrecer, sino también hay que saber administrar costos y operaciones. ¿Está vinculado a aquello? Sí, definitivamente. Vale decir, emprendemos, pero también paralelamente o incluso mejor antes, tenemos que tener técnicas de ventas, técnicas básicas de contabilidad para que nuestro producto no solamente se venda en la idea que nosotros tengamos, sino podamos acaparar mercados y se nos va a ver mucho mejor, podamos incluso exportar. No solamente exportamos productos o servicios, podemos exportar ideas y tecnologías, como hay muchos programas televisivos que tienen precisamente derechos de ser producidos porque las ideas son buenas, ¿no? Entonces, como les decía, en esto, para crecer hay que definir, como les decía hace un momento, si el mercado es viable, tener esa capacidad también de hacer estudios de mercado, también de ver análisis de datos. Actualmente no podemos crecer si no tenemos herramientas como en una minería de datos, por ejemplo, y saber precisamente manejar estos datos, estadísticas con las redes, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, todas estas herramientas, pero también el acceso a financiamientos y recursos, ¿no? Conocimiento paralelamente. Precisamente a eso iba mi siguiente pregunta, la tecnología. ¿Cómo se puede aprovechar en nuestro beneficio en función a eso que, y esto seguramente amerita un otro capítulo al que te vamos a invitar, la minería de datos? Es muy importante saber los gustos, preferencias del cliente, pero en base a estadísticas, ¿es así? Sí. Por ejemplo, en Internet podemos encontrar herramientas gratuitas como el Google Trends. ¿Qué nos da esto? Nos da las tendencias y podemos de pronto, a ver, en el ejemplo de comida rápida, podemos decir qué comida rápida podemos innovar en el primer anillo de Santa Cruz. Y ahí vemos que el negocio es todo pollo, de pronto mariachis por un lado y de pronto pacumutus por otro lado. Entonces decimos primer anillo y ponemos la edad. ¿Qué edad nos convence para que sean nuestros clientes? Tal vez los jóvenes que están saliendo de la universidad, tal vez las personas que salen de la oficina, y en esta herramienta, como en muchas otras, podemos ir filtrando qué tipo de mercado, la estratificación, edades, sexo, etcétera, para que veamos cuál es la tendencia del producto. Y es sencilla esta herramienta, entre varias otras, pero esta herramienta es básicamente los buscadores. De pronto nosotros entramos al internet y buscamos, digamos, dicen, ¿cuántas personas han entrado a internet para buscar qué
qué tipo de comida o qué tipo de servicio. Y esta herramienta nos va filtrando precisamente por día, entre muchas otras herramientas. Entonces tenemos que estar a la par de toda la tecnología que va saliendo, y precisamente también tenemos que estar a la par con las redes sociales, ¿no? La tendencia de los jóvenes es cada vez ver redes sociales, y por eso los canales de televisión están entrando de pronto al TikTok, están entrando al Facebook, están entrando a otras herramientas, y por eso que también ahí se publicitan muchos medios, productos y servicios, ¿no? A la par de las redes sociales y la tecnología. Claro que sí, lo que está pasando entonces es una migración a un entorno mucho más digital, mucho más, podríamos decir, virtual inclusive. Pero en cuanto a mercado, ¿cuán importante es la segmentación del mercado? Porque pensamos que nuestros públicos nuestros productos, servicios van a ser masivos y que podemos llegar a todo el mundo. ¿Es bueno aquello o definitivamente la segmentación? Sí, como decía hace un momento, tenemos que identificar claramente nuestro mercado. O sea, a ver, de pronto, decimos que vendemos, en este caso, jaboncillos. Entonces, este tipo de jaboncillos, que si ustedes se van imaginando, antes existía un solo jaboncillo, ¿no es cierto? Y aprovecharé para hacer de pronto, amenizar esta entrevista. Dicen que los varones se lavan con un tipo de jaboncillo, hasta jabón de pronto, ¿no es cierto? Pero para el mercado de las damas hay N cantidad de jaboncillos con distintos aromas, etcétera, para distintas partes del cuerpo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que nosotros tenemos que ser creativos en el segmento del mercado. A ver, en Bolivia hace algunos años se ha inventado el hecho de vender piedras, y algunos decían, a ver, no creo que sean capaces de vender piedras, pero han vendido piedras, los famosos ischius, que eran piedras pómez, ¿no es cierto?, que algunas personas utilizaban para rasparse los pies, y de pronto las han puesto en un envase llamativo y han dicho que era una piedra milenaria que llamaba la suerte. Entonces han buscado una segmentación del mercado. ¿Qué mercado? El mercado cultural, el mercado de las personas creyentes que necesitan creer en algo. Entonces, lo que tú decías, segmentar el mercado, identificar exactamente qué edades, qué tipo de personas, y de pronto en el tema económico quiénes podrán acceder a nuestro mercado, es fundamental. Si no segmentamos, entonces ¿a qué vendemos? En otras palabras, es como que si salimos en un barco y no tenemos un norte, cualquier destino es malo, pero también cualquier destino es bueno. Entonces, definitivamente, el enfoque es claro: tipo de productos, hombres o mujeres, edades y el tipo de ingreso que tienen para poder invertir en nuestro producto, servicio o incluso tecnología, creatividad, proceso, procedimiento. Ahora, a partir de la creatividad, del emprendimiento, de saber manejar un negocio, es muy importante también el hecho de financiamiento. Es decir, financiar nuestro proyecto también va a requerir mucha creatividad. ¿No es cierto, Waldo? Sí, definitivamente. A ver, si nuestro producto crece, ya no solamente se vuelve un producto de un solo emprendedor, se puede volver un producto familiar o un producto de pronto que se vuelva regional, para lo cual es fundamental tener accesos a información financiera, accesos y contactos en bancos a determinados préstamos, o de pronto accesos a socios. Entonces, un emprendimiento no puede crecer mucho más si definitivamente no tenemos este acceso financiero, esta ayuda financiera. Y también, si ustedes y los emprendedores que están viendo este programa quieren o tienen ideas importantes, en todas las redes sociales hay empresarios que compran ideas, ¿no es cierto? El mercado de tiburones, por ejemplo, compran ideas y las financian. Las mejores ideas las van financiando precisamente. Perfecto, Waldo, muchísimas gracias. Se nos ha acabado lamentablemente el tiempo. Estamos dejando en el tintero el asunto de la calidad, pero quiero agradecerte hasta acá por esta posibilidad que nos has dado. Muchísimas gracias, Waldo. Muchas gracias a ti, Jaime Albarracín, como siempre, y bueno, estamos a tus servicios, como también al servicio del canal Palenque TV para cualquier otra entrevista. Un gran saludo. Hay un componente didáctico muy fuerte en lo que él nos ha explicado. Dos niveles entonces en los que debemos manejarnos a la hora de emprender. Uno de ellos tiene que ver con la creatividad, pero que puede ser una creatividad que podamos ejercitarla, que podamos investigarla e inducirla, ¿por qué no? Pero también en la generación del emprendimiento a través de esto que se ha denominado startups, ¿no es cierto? Es decir, el surgimiento de estos emprendimientos
que deben tener también como un componente fundamental la segmentación del mercado y por otro lado también el financiamiento, que se puede encontrar en las redes sociales y aquello es muy importante. Muy bien, gracias a Waldo Caballero, que además es mentor en temas de emprendimiento. A continuación vamos a este espacio también dedicado al componente internacional, a lo que son las noticias internacionales. Hay un duro combate, podemos decir ya guerra comercial, entre China y Estados Unidos. Estados Unidos definitivamente no quiere que los automóviles inteligentes chinos ingresen a su mercado, así que ha decidido subir los aranceles, lo que ha puesto en jaque también a la comunidad europea. ¿De qué se trata? Entérese a continuación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una cascada de aranceles a ciertos bienes chinos, pues cree que representan una amenaza para los empleos y para la seguridad nacionales. Concretamente, el arancel sobre los vehículos eléctricos se cuadruplica y el de paneles solares y aluminio y acero suben drásticamente, como los observamos en el gráfico. También se imponen gravámenes al ingreso de minerales críticos, entre otros. Ellos tienen muchas razones políticas, desde luego, pero veámoslos por sectores. En el caso económico, el sector automotriz dice que los vehículos chinos podrían extinguir su industria. En el caso de los paneles solares, más del 80% hoy se fabrica en China con un costo 60% más barato que en Estados Unidos, de acuerdo con un grupo de expertos en Washington. Y en suministros médicos como jeringas y equipos de protección personal, según la Organización Mundial del Comercio, China dirige al menos una quinta parte de sus exportaciones al país norteamericano. Los vehículos eléctricos son en general caros y están dirigidos a compradores de mayores ingresos, pero las marcas chinas ofrecen opciones asequibles para las masas justo cuando los gobiernos están tratando de hacer una transición energética hacia los vehículos eléctricos para luchar contra el cambio climático. Vamos a tomar un ejemplo. Un pequeño coche eléctrico llamado Seagull tiene temblando a los fabricantes de automóviles en Estados Unidos. Este auto fue lanzado por la china BYD y en ese país se vende por entre $10,000 y $12,000, 3 veces menos de lo que cuesta un Tesla. En América Latina, por ejemplo, se vende en 4 países a un valor promedio de $21,000, pero esta empresa no está interesada por ahora en entrar a Estados Unidos, aunque sí en México, en donde tiene previsto instalar una planta de producción. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. A continuación, vamos a este resumen de las notas, los hechos noticiosos más importantes de esta semana que culmina. Hablemos, por ejemplo, del tema dólar, que ya ha generado fricciones entre la banca privada y la banca estatal. Y entendemos banca estatal por el Banco Central de Bolivia, por ejemplo, pero también con algunos estamentos como el Ministerio de Economía. Se ha decidido, fíjese usted, a partir del gobierno, multar a aquellos bancos que no estarían cumpliendo con la entrega de dólares tal cual especifica la norma, pero además por haber realizado, se dice, desde el ámbito gubernamental, cobros excesivos. Las infracciones que hemos encontrado, hemos visto incumplimientos a las tarifas que hemos determinado en nuestro reglamento de tasas de interés, comisiones y tarifas. Luego, transacciones que han sido realizadas fuera del límite. ¿Qué quiere decir esto? Que se han vendido dólares estadounidenses a un tipo de cambio superior al que establece la resolución del directorio del Banco Central de Bolivia. Se ha incumplido con asegurar las operaciones intergrupo de transferencia al exterior que no sean efectuadas en condiciones diferentes a las que se aplican en condiciones al resto de los consumidores. Se han determinado venta de dólares estadounidenses a comercios y bancos a través de transferencia a cuentas bancarias nacionales al exterior a tipos de cambios mayores a los establecidos por el Banco Central de Bolivia y operaciones de transferencias de recursos en dólares del extranjero a cuentas corrientes locales en moneda nacional a tipos de cambios mayores a los establecidos, lo cual no estaba contemplado en el reglamento interno de cada entidad y lo que es en lo que se refiere a sus políticas de inversión. Así, producto de estas tareas, que repito, todavía están en curso, ASFI ya ha iniciado 22 procesos sancionatorios por el incumplimiento de este reglamento que mencionaba y
a diferentes tipos de entidades. Así tenemos 8 bancos múltiples, un banco PYME, 4 casas de cambio, una empresa administradora de tarjetas de crédito, 3 sociedades administradoras de fondos de inversión y una sociedad controladora. ¿Qué representan estos procesos sancionatorios? Las multas en total alcanzan a 20 millones de bolivianos. Y este tema de los dólares ha vuelto nuevamente a salir a la palestra pública y se ha convertido en una ola a la cual se han subido muchos sectores para incrementar el precio de algunos de sus productos, de sus demandas. Sin embargo, el gobierno ha salido también a los medios de comunicación para enviar un mensaje de calma. Podríamos entenderlo así. Ha señalado que en los próximos meses van a llegar más dólares a la economía nacional producto de las exportaciones. Que debería ir otorgándolos progresivamente y paulatinamente a la población. Entonces hay una molestia obviamente porque no se están entregando estos recursos. Pero también la buena noticia es que en estos meses van a ingresar más cantidad de dólares porque muchos exportadores ya están realizando sus ventas en el extranjero y eso de seguro que también va a dotar al sistema financiero de más recursos. Por lo tanto, nosotros como gobierno nacional siempre vamos a velar porque la población esté bien atendida y si hay sanciones que tienen que ser ejecutadas para que se entienda la importancia de cumplir los acuerdos a los que habíamos llegado, porque lo hemos dicho, si las dos partes no cumplen, o una de las partes no se mete en el asunto de forma comprometida, pues no va a funcionar los mecanismos a los que habíamos acordado en febrero pasado. Entonces hay los recursos y tenemos evidenciado que existen estos recursos, por lo tanto tenemos que establecer la manera en la que esto fluye a la población, pero si no ocurre esto, pues ahí vienen las sanciones. No, lo que creemos es que hay una contención en la entrega, lo que se ha hablado con la gente de Asoban es que tiene que haber una mayor cantidad o flujo de entrada de estos recursos y se han comprometido los banqueros, por ejemplo en el tema de medicamentos, bueno, también va a haber una fiscalización seguramente oportuna, pero primero nos estamos reuniendo, eso es lo importante, primero tenemos que afinar el mecanismo por el cual estos recursos lleguen a la economía y lo que yo señalaba que en este mes fines de mayo y junio van a ingresar mayor cantidad de recursos de divisas por las exportaciones, se han liberalizado las exportaciones y eso está dando un buen resultado. Bueno, y todo proceso requiere un tiempo establecido. Hace poco, ¿no es cierto?, un par de semanas atrás, el gobierno y los empresarios se sentaron a realizar algún tipo de negociación para abrir la libre exportación a ciertos productos. Obviamente, la venta, comercialización, la exportación requiere un tiempo y también se requiere un tiempo para que esos dineros capitales retornen a Bolivia. Escuchábamos al ministro de Economía señalando que estos dólares van a regresar a Bolivia. Bueno, los exportadores han salido a señalar que se aguarda más dinero, más divisa estadounidense a partir de estos negocios que están realizando. He hecho referencia a un comportamiento que de alguna manera es regular en las exportaciones, se tiene cierta estacionalidad también, hay rubros productivos que levantan la cosecha, algunos, el caso de oleaginosas arranca en marzo, la cosecha se extiende en marzo, abril, mayo y en algunos casos algo de días de junio, pero en mayo debería terminar de levantarse la cosecha. Si bien ha habido un retraso en el avance de la cosecha, ya se están dando operaciones de exportación de las empresas del sector oleaginoso en volúmenes más interesantes. Lo mismo en el mes de mayo arranca la zafra en el sector sucroalcoholero, con lo cual el desempeño de azúcar, alcohol debería comenzar a acentuarse en términos de la capacidad de atracción de divisas al país. Deberíamos esperar una mayor afluencia de divisas al país y en esa línea es que el ministro ha manifestado esta situación para tranquilidad y obviamente que la situación que en este mes hemos tenido una particularidad es algo que ya se va a ir resolviendo. Y en definitiva lo que el país necesita, lo que el país requiere son divisas.
divisas estadounidenses, porque es en dólares que se realiza todo tipo de comercio. Bueno, a partir de aquello se necesitan créditos y estos créditos tendrían que entrar o ser aprobados por el poder político, podríamos decir, poder político que se encuentra en el Parlamento. Bueno, se ha aprobado una parte de los créditos, pero fíjense ustedes, amigos, que se tiene ahora la información que estos créditos ya están siendo desembolsados y el propósito, por supuesto, de aquello es mover la economía. Se han aprobado alrededor de 32 proyectos de ley vinculados a financiamientos externos, de los cuales ya equivalen, mejor dicho, a un monto en dólares de aproximadamente 3.820 millones de dólares y ya se han desembolsado alrededor de 1.724 millones de dólares. Esto equivale a que ya un 45% de estos recursos de financiamiento externo que se han contratado en la actual gestión de gobierno y aprobados por la actual Asamblea ya han sido desembolsados. ¿Cuál es la situación de estos créditos? De esos 32 proyectos de ley, 29 créditos se encuentran ya en operación en diferentes etapas y 3 créditos se encuentran en cumplimiento de condiciones previas. Ya vamos a ver en más detalle cuáles son cada uno de estos créditos. De los 29 créditos que se encuentran en operación, 17 ya están en ejecución o han sido ejecutados, 5 se encuentran en proceso de actualización de diseño o supervisión de los proyectos, es decir, que se están actualizando esos proyectos de construcción de infraestructura, y 7 ya se encuentran en proceso de licitación. Esto demuestra que los créditos a través del Gobierno Nacional, a través de cada uno de los ejecutores, están funcionando y están mejorando las condiciones de vida de la población. Y a propósito de créditos, a propósito de dinero y de dólares, fíjese usted que por cuestiones políticas, en el Parlamento no se aprueban créditos por algo así como 600 millones de dólares. Claro, hay que entender también que estos créditos no van a copar toda la necesidad que se tiene de esta divisa, pero sirven para cuestiones muy importantes, ¿no es cierto?, para dinamizar lo que se llama la economía. Bueno, el reclamo entonces es, desde el gobierno al Parlamento, que dejen de jugar a hacer política y aprueben los créditos tan necesarios para el país. En este momento tenemos alrededor de 8 proyectos de ley que están pendientes de atención en la Asamblea por aproximadamente 633 millones de dólares. Nosotros esperamos que la Asamblea pueda tratarlos a la brevedad posible porque son proyectos de ley vinculados a créditos que están destinados a inversión pública, que están destinados a mejorar infraestructura caminera, a generar también parques, el Parque El Bicentenario en Sucre, el Parque Lineal en la ciudad de La Paz y el Alto, la carretera, por ejemplo, de Uyuni-Hito 60. Son proyectos que están pendientes, que benefician a la población, que mejoran las condiciones de vida de las bolivianas y los bolivianos. Pero además nosotros como Gobierno Nacional vamos a seguir trabajando para poder generar nuevos proyectos de ley, para concretar proyectos que beneficien a la población y que beneficien también al departamento de Chuquisaca. Bueno, lo que sucede es que mientras más se demore la aprobación de los créditos, se demora la ejecución, el inicio de la ejecución de estos proyectos y por lo tanto lo que se hace es postergar la atención de las necesidades de la población boliviana. Ese es el mayor perjuicio, además por supuesto del económico, que está vinculado a que no entran recursos frescos a la economía boliviana, recursos provenientes de financiamiento externo. Entonces son dos ámbitos de perjuicio claramente establecidos. Uno, que se posterga la atención de las necesidades de las familias bolivianas y por supuesto que se posterga la entrada de recursos frescos a la economía boliviana. Bueno, nosotros entendemos que los 8 proyectos de ley que están pendientes en la Asamblea son prioritarios, esperamos que puedan ser tratados a la brevedad posible. Como señalaba, son proyectos de ley que están vinculados a la ejecución de proyectos de inversión pública que van en beneficio de la población. Vamos a una nueva pausa comercial, amigos. Cuando retornemos tendremos nuestra segunda entrevista, muy importante también, con un docente universitario, pero a la vez también un economista muy importante dedicado fundamentalmente al ámbito financiero, que nos va a hablar
sobre deuda, sobre créditos y sobre todo lo que representa este entramado. Así que no se pierda esta entrevista que va a tener un acápite muy especial, el microcrédito, que seguramente a usted le va a hacer mucha falta. La pausa y ya volvemos. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros, por seguir junto a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín. A continuación tenemos una entrevista muy importante que la habíamos anunciado, que la habíamos prometido. Estamos junto al licenciado Albert Jiménez. Él es especialista en temas financieros, en microfinanzas, además de ser docente universitario en la Universidad Loyola de Bolivia. Voy con Albert entonces, saludándole cordialmente. ¿Cómo está, Albert? Un gusto. Vamos a hablar sobre microcréditos. La gente en Bolivia está emprendiendo. Hay un 85% de la población que emprende en Bolivia y no es poca cosa, entonces, todo lo contrario. Albert, un gusto. Entonces voy con una primera pregunta. ¿Qué podemos decir de lo que representa un microcrédito, por qué no, para un emprendimiento? Un gusto. Pues, muchas gracias. Primeramente, buenas tardes a la población. Un microcrédito como tal debe entenderse que es un crédito para una entidad financiera, es un crédito de riesgo. Por lo cual, las tasas de interés que van a implicar asumir este compromiso con una entidad financiera van a ser relativamente altas. Lo que se debe considerar principalmente es llevar un registro específico, detallado de todos sus gastos y planificar bien su economía para asumir esta clase de riesgos. Recuerden, un microcrédito como tal para una entidad financiera es de alto riesgo, por lo cual sus tasas oscilan entre 20 y 27% aproximadamente. Ahora bien, se debe planificar. Perdón. Sí, no, la pregunta era precisamente esa, que nos detalla un poquito más las tasas de interés, porque cuando se habla de estos montos de dinero, la gente dice, bueno, ¿y cuál será la tasa de interés? Una tasa de interés que es el dinero que vamos a pagar por el dinero que nos van a prestar. Efectivamente, las tasas de interés oscilan entre los bancos múltiples para un microcrédito. La más baja está entre un 11%, y una de las más altas puede llegar a alcanzar hasta un 32%, por decirle una IFD de Fuvedo o también Promujer están cobrando un 38,41%. Esta tasa de interés se debe considerar al momento de asumir esta deuda. Se debe planificar su forma de pago. Es ideal que la persona que vaya a asumir este compromiso con la entidad financiera también vaya planificando su forma de amortizar esta tasa para posteriormente migrar. Lo ideal es que migren de un microcrédito a un PYME, creciendo y teniendo mejores tasas de interés a futuro. Es entendible que la gente que accede a un microcrédito es gente que tal vez no tiene la capacidad para acceder a un PYME, a un crédito empresarial, pero se debe planificar a futuro. La página del Banco Central como la página de ASFI emiten las tasas de interés referenciales, tanto de los bancos múltiples como de los demás participantes del sistema financiero, y pueden consultar. Por ejemplo, el Banco Nacional le está emitiendo un 11,10 al microcrédito, pero no olviden también que al momento de gestionar el crédito, el oficial va a ser más detallista con los requisitos y para proteger, para blindar la institución financiera contra un riesgo que pueda enfrentar. Bien, vamos a hacer entonces una suerte de ejercicio aquí a continuación. A ver, ¿cuál es el monto máximo, el tope que nos podrían prestar? Y en función a ese monto máximo que se nos podría conceder como microcrédito, ¿cuál sería el interés inicial de lo que se iría a pagar? Ya, el monto máximo al cual usted puede acceder a través de un microcrédito depende mucho de la institución, pero a fines del ejercicio vamos a asumir que asume unos $7,000.
$7,000 con una tasa de interés promedio que puede ser un 26%. Usted va a pagar el 26% de los $6,000 con una tasa, con un sistema de pago francés. Es muy importante que sepan eso. El método de pago que rige nuestro sistema financiero es el método francés, por lo cual las primeras cuotas van a estar compuestas en mayor proporción por intereses. Vale decir, un 90% de toda su cuota va a ir a intereses en la primera, un 10% a capital, y así va a ir revirtiéndose de forma inversa. Y recordar algo, los microcréditos están sujetos a la TRE, a la tasa de referencia económica, que haría de este crédito no una tasa fija, sino una tasa variable como tal. Bien, entonces para ir un poquito paso a paso, es entonces un modelo cruzado el que podemos señalar, ¿no es cierto? Primero se está pagando más el interés y poco el capital, y esto va a ir cambiando posteriormente. Entonces estaríamos hablando que inicialmente estaríamos llegando a pagar unos $250 más o menos por si nos prestan algo así como unos $6,000, $7,000. Exactamente, estaría pagando su primera cuota, sumamos, la vamos a poner en bolivianos porque en este sistema actual, en nuestra coyuntura actual, no es viable, tampoco es rentable que usted asuma una deuda en dólares debido a la coyuntura que ya sabemos. Por lo cual, nuestro sistema y demás, a lo que va a acceder un cliente de a pie de nuestra realidad económica va a ser un crédito en bolivianos. Y el microcrédito que va a acceder le van a entregar en bolivianos, y de los asumamos que su cuota son 1,000 bolivianos. De los 1,000 bolivianos, 900 van a entrar a la tasa, al interés primero, para garantizar el pago del rendimiento para la entidad financiera, y el otro saldo va a entrar a amortizar su capital. Y así se va a ir invirtiendo poco a poco a lo largo del periodo de tiempo de pago, para luego en las últimas cuotas ya pagar más capital, hacer amortización a capital y terminar pagando menos intereses. Ahora, ¿a qué tiempo plazo nos dan este monto de dinero, unos $7,000? ¿En cuánto tiempo deberé pagar o terminaría yo de pagar aproximadamente? Aproximadamente el periodo de tiempo que promedio para este monto es de a unos 7 a 8 años máximo. Recordemos que la cuota va a ser alta, la tasa de interés alta, y como es de alto riesgo, a la entidad financiera no le interesa estar mucho tiempo vinculado con un crédito de estas características. Recordemos algo, que mientras más riesgosa es una inversión, el tiempo a largo plazo es crucial en consideraciones para esta clase de inversión. Por lo cual se estima entre 6 a 5 años máximo va a estar vinculada esa persona con la institución financiera. Ahora, ¿hay una garantía real que se ofrece? Es decir, no sé, hipotecar un auto, papeles de un auto, de una casa. ¿Qué tipo de garantía se ofrece al banco para que nos preste ese dinero? O como se suele decir también, esa sola firma. Recordemos que al ser un microcrédito, las garantías no son convencionales. Sí se va a buscar a través de la tecnología financiera y los instrumentos que tenga la entidad financiera garantizar el pago. Pero a la larga, como el microcrédito va direccionado a personas al margen del sistema financiero que por su estructura no pueden garantizar un pago, la garantía es no convencional. Para ser más concreto, van a entrar, van a registrar su mercadería, cuántos muebles tiene, cuántos ingresos del papá tienen, van a cuantificar todo eso para que pueda acceder al crédito. Su garantía también, si posee un vehículo, le van a pedir documentos en custodia, un garante con casa propia, y con toda la estructura van a tratar de garantizar el pago. Pero por las características de un microcrédito, las garantías no son convencionales como tal. Ahora, vamos a ver, usted es experto en estos microcréditos, me imagino también que no solamente en la captación, sino en la inversión. Con estos $7,000, ¿en qué ámbito se podría invertir para tener una tasa de retorno que nos permita pagar fundamentalmente el crédito, los intereses, y también tener algo de ganancia? Porque lo que se quiere también es comenzar a emprender, porque no desde muy jóvenes, pero también algunos jóvenes ya tienen familia, ¿no? Dependientes, todo aquello.
Recordemos que al gestionar un crédito para invertir, porque hay crédito al consumo y demás, asumiendo que el agente económico, la persona quiere invertir ese dinero, quiere multiplicar, quiere potenciar su capacidad financiera, lo ideal en esta situación de coyuntura, en la coyuntura se debe analizar dos cosas. ¿Qué objetivo quiero llegar y a qué plazo quiero llegar? A mediano, corto, largo plazo. Por ser un microcrédito, asumo que la persona quiere apalancarse para luego tener una tienda más grande, un rédito más grande. En esta situación de coyuntura actual, debe considerar qué bienes son necesarios, básicos, que por más que el precio suba, la gente va a seguir demandando. Lo que nosotros llamamos en economía es la elasticidad de ese bien. Dos, debo de ser creativo, ingenioso, debo de crear un servicio de diferentes características para diferenciarme de mis competencias para poder crear. Yo les recomendaría, abarrotes, puede tratar de suministrar de forma pequeña abarrotes a áreas donde no llegan. Otra cosa puede ser bienes de cárnicos, carnes. Recordemos que también esa dinámica del precio de la carne varía de mercado a mercado. Hay muchos emprendedores que compran por mayor, van a las carnicerías, a los lugares donde se faenean las carnes y los llevan a lugares como por ejemplo la zona sur, colocan ahí su carne y demás. Es importante entender nuestra realidad para invertir y entender el apetito de la necesidad de la persona. Ahora, ¿qué tal invertir de repente en áreas periurbanas donde de repente, como se dice, no llega el producto o el servicio? ¿Ahí también hay un buen mercado? En cuanto al mercado, se debe cuantificar y se debe poner. Es un potencial mercado, efectivamente, debido a que el área periurbana tiene sus características de adquisición económica también, pero también recordemos que migrar productos de mercado a mercado les dan un margen de utilidad a los agentes económicos. No es lo mismo un kilo de carne en la Rodríguez que llevarlo a Chumani y vender ese mismo de carne. Tiene un margen de utilidad por las características que tiene. Esa clase de estudios, inquietudes del agente económico lo va a llevar a encontrar nichos de mercado que otros han descuidado. Otra cosa importante antes de invertir es conocer sus potenciales, hacerse una autoevaluación y decir, yo soy bueno en ventas, yo soy bueno produciendo estos muebles, yo soy bueno y necesito esa potenciación. Porque si lo que va a hacer es autodescubrir sus capacidades con una obligación que vaya a adquirir, hay un alto índice de que el aprendizaje le cueste una factura económica a la persona. Pero la individualización y la creatividad del agente económico juegan un papel muy importante. Excelente. Las áreas periurbanas son mercados potenciales y encontrar la oportunidad en la crisis, más que todo. Muy bien, excelentes consejos. Voy a cerrar simplemente con una pregunta que también me parece muy importante. Algunos creen que encontrar un microcrédito actualmente en el sistema financiero es casi imposible. Dicen, no, muchos requisitos, no tengo garantía, ¿Cuál es la realidad que nos puede graficar en función a este acceso al microcrédito a través del sistema financiero? Encontrar un microcrédito no es imposible. No obstante, recordemos que actualmente hay una situación que si bien el microcrédito por su naturaleza es un crédito de riesgo, en la coyuntura actual refleja un mayor alto riesgo para la entidad financiera. De que lo van a encontrar, pero van a encontrar tasas promedio altas, porque es el riesgo que está asumiendo la entidad financiera por confiar en cada uno de nosotros al gestionar este crédito. Antes de gestionar un microcrédito, es bueno que el agente económico primero verifique si tiene la capacidad de gestionársela a través de sus ahorros, liquidación de activos, asociarse con un pariente, un amigo, porque recordemos, la tasa de interés es alta y entender sus márgenes de cada actividad económica de utilidad también es importante. De que lo encuentran el microcrédito, lo encuentran, pero las tasas las van a encontrar altas debido a la situación coyuntural que vivimos.
hay que apelar al ingenio de cada agente económico. Excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Le decimos al licenciado Albert Jiménez, como ustedes han podido apreciar, ha desplegado todas sus dotes de docente universitario para hablarnos sobre este asunto. Así que a tomar en cuenta, 1, primero, préstese en bolivianos. 2, tenga clara la idea de en qué va a invertir este monto de dinero, microcrédito que va a obtener. No lo olvide, es fundamental tener en cuenta que va a pagar una alta tasa de interés. Entonces, de repente, al principio, su emprendimiento no va a tener unos réditos cuantiosos, si usted quiere, pero sí le va a generar la posibilidad de hacerse un capital. Pero también hay que recordar que quien no arriesga no gana. Pero se puede medir también el riesgo y de eso vamos a hablar en otros capítulos acá en Economía para Todos. A continuación, el panorama internacional. Este es el dato más relevante de lo que ha acontecido en materia internacional y se lo comentamos así aquí en Economía para Todos. Se trata de las primeras reglas generales en el mundo para regular los sistemas de inteligencia artificial. Los diputados del Parlamento Europeo dieron el primer paso. Por un lado, buscan fomentar la innovación y por el otro, frenar los peligros potenciales de la tecnología. Las normas de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea cobraron mayor urgencia con la aparición de ChatGPT, por el temor de que genere una mayor desinformación que afecte la democracia. La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea busca regular cualquier producto o servicio que utilice la inteligencia artificial. Clasifica el riesgo del sistema de inteligencia artificial de mínimo a inaceptable. Las infracciones generarían multas de hasta 30 millones de euros, o el 6% de los ingresos globales anuales de una empresa. En el caso de gigantes tecnológicos como Google y Microsoft, las multas podrían ascender a millones de millones. Entre las disposiciones de la ley para mantener la inteligencia artificial bajo control, habría una prohibición de los sistemas que utilizan la vigilancia biométrica, el reconocimiento de emociones y la vigilancia predictiva para identificar posibles actividades delictivas. La legislación de la Unión Europea sobre esta tecnología podría tardar años en entrar en vigor por completo. Para llenar el vacío, Europa y Estados Unidos están redactando un código de conducta voluntario. La ONU también propone uno, tras advertir de graves consecuencias si no se toman medidas. Mientras tanto, Reino Unido aspira a ocupar un puesto de liderazgo en inteligencia artificial, por lo que será el anfitrión de una cumbre mundial sobre seguridad de la inteligencia artificial en la segunda mitad del año. En medio de preocupaciones de que las reglas y regulaciones podrían ser pocas y tardías para controlar el poder de la tecnología. Muchísimas gracias. Parte definitiva entonces de esta edición de Economía para Todos. Hemos hablado de emprendimientos, hemos hablado de microcréditos, de la generación de deuda. En términos de emprendimientos, la creatividad es fundamental a la hora de tener la posibilidad de realizar algún negocio en cuanto a producto o en cuanto a servicio. Hemos hablado de aquello, también de la forma en la cual se pueden encontrar ideas para llevar adelante nuestros proyectos y cómo financiarlos. Y a propósito de financiamiento, un elemento fundamental son los microcréditos, a los cuales hemos hecho referencia. Microcréditos que sabemos tienen una alta tasa de interés. Pero bueno, habrá que comenzar por algún lado, ¿no es cierto? A veces ajustándose los cinturones, pero ya generando capital que nos permita desarrollar nuestros emprendimientos. Pero hay que tener mucha paciencia, mucho tino y ser muy cautelosos también en aquello para no sobreendeudarnos o endeudarnos más. Entonces, amigos, así cerramos esta edición de su programa Economía para Todos. No lo olvide, vamos los días domingo a las 19:30 y en reprise el sábado a las 12:30. Soy Jaime Albarracín. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.